Buenas tardes, acá estoy, estaba escuchando el programa atentamente, un saludo a toda la audiencia. Bueno, te queremos agradecer primero que nada por la predisposición y el tiempo que te haces para poder conversar con nosotros. Y obviamente, como digo yo, terminamos el año, ¿no? Con todo el cambio de gobierno y toda la situación, y comenzamos el año y en ningún momento dejamos de hablar ni de la ley ómnibus ni del famoso decreto de necesidad de urgencia. ¿Cómo ves esta situación desde tu visión, desde tu análisis, Gustavo? Bueno, a ver, es muy cierto lo que estás diciendo. Eh, Me da la impresión que tenemos acá un proceso muy complejo, ¿no? Arrancó el año con todo. Eh, este gobierno puso un acento muy particular, desde mi perspectiva, muy negativo con respecto al vínculo entre los dos de los poderes del Estado, en este caso el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, y lo estoy analizando en esta línea, en este sentido. Si recordemos que es un presidente que dio su discurso de asunción de espaldas al Congreso de la Nación, acompañado de una pequeña comitiva internacional, bastante polémica, por cierto. ¿Sí? Veíamos sentado en primera fila como si fuera un mandatario designado por el voto a Jair Bolsonaro, la presencia disruptiva de Vladimir Zelensky, muy pocas figuras internacionales de los países principales, ¿no? No estuvo presente ni Francia ni Estados Unidos, que mandaron funcionarios de segunda o tercera línea, salvo el caso de España, que envió al rey Juan Carlos, si no me equivoco. No, Juan Carlos era no me acuerdo, disculpen el lapsus. No, no, por favor, no hay problema. Pero bueno, a lo que voy es que así comenzó esto, ¿no? Un presidente dando un discurso de espaldas al Congreso, y yo lo que observo es una fragilidad institucional muy preocupante de cara a los próximos años, ¿sí? Porque esto continúa con un decreto de necesidad y urgencia muy aparatoso, muy complejo, demasiado abarcativo, extremadamente abarcativo, que todavía no ha sido tratado por el Congreso de la Nación. Recordemos que para que un decreto sea validado, simplemente con que una de las dos cámaras lo apruebe, el decreto entra, no es que entra en vigencia, ya está en vigencia, sino que queda refrendado por el Poder Legislativo, ¿sí? Y seguido a esto, como un segundo momento, se envía al Congreso un paquete de reformas en lo que se conoce como la ley ómnibus, que también de vuelta se pretenden modificar un montón de leyes, algunas incluso que no podrían modificarse de esta forma y como si fuera un trámite. Y ahí me parece que los distintos bloques que integran el Congreso caen en una situación de fragilidad institucional muy grande, ¿no? Porque uno podría haber dicho, bueno, lo previsible es que el Congreso, en función de un gobierno que tiene muy poca construcción política, que llega al poder con 34 diputados, dé un paso al frente y diga, bueno, hasta acá vimos un presidente que desconoce la legitimidad del legislativo, en tanto y en cuanto el presidente no da su discurso de asunción dentro del Palacio, sino fuera, de cara al público que lo fue a saludar, de asunción. Y podría haber dicho, señor presidente, mire, esto no es así, si usted quiere modificar todo esto, vamos a armar una agenda de trabajo con tiempos y formas para que cada una de esas cosas que usted quiere tratar tenga un tratamiento razonable. Sí, ¿Sí? punto por punto me permitiría agregar, Gustavo, Claro. ya que, por ejemplo, un poco en consonancia con lo que estás mencionando, si se me permite, hemos tenido la posibilidad de dar voz y espacio a diferentes, valga la redundancia, voces de diferentes partidos políticos, colores políticos,
y muchos de ellos coincidían en esta situación de que aquel que no leía, aquel que no profundizaba en tal o cual concepto, quedaba expuesto a la hora de desarrollarlo, ¿no? Y hacía un balance personal yo que me permitía por ahí hacer al aire, que era esta cuestión de, bueno, puntos más, puntos menos, lo que sacaba en positivo como panorama de situación actual era que se estaba trabajando en carpeta, o sea, se estaba tomando cartas en el asunto, ¿sí? O sea, realmente se estaba debatiendo, que es lo que muchas veces le exigimos a la clase política. No sé si coincidís en este foco. Coincido en este foco, pero también lo mencionabas vos antes, ¿no? Muchos de esos debates no tienen que ver con algún aspecto de la ley, sino con expresiones ideológicas, políticas, ¿no? Chicana, posicionamientos personales. El otro día, por ejemplo, estuvieron 2 horas por, ¿cómo se llama? Por debatiendo posicionamientos de cada uno de los diputados cuando se hace ay, se me hizo una laguna. No pasa nada, no pasa nada. Como una cuestión de privilegio, las cuestiones de privilegio. Sí, las famosas jubilaciones de privilegio. No me refería a eso, sino que las cuestiones de cuando los diputados quieren expresarse con respecto a algo que está sucediendo, o alguna agresión personal, o alguna situación bien. pública. Cuestiones de privilegio, creo que son, si no me equivoco. Uh-huh. Entonces, acá a uno le hace, como analista, le hacen ruido algunas situaciones, ¿no? Porque si vos sos legislador, ¿no? Ocupás un rol como opositor, y el ejecutivo del Estado argentino te está diciendo que sos un corrupto, un coimero, ¿no? Un montón de cuestiones, vos decís, bueno, un momentito, así no empezamos a charlar. Es lo mismo que ustedes me invitan al programa, hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Necios, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ay, qué lindo lo que nos decís, Gustavo, qué interesante, y seguimos charlando como si nada, ¿no? Me remito a esta metáfora tan clara porque, bueno, si el trabajo de los diputados no remite a un diálogo y a una polea de transmisión entre el legislativo y el ejecutivo, ¿a qué está remitiendo todo este trabajo, esta discusión y este debate? ¿Sí? Y acá es donde me parece que lo que está quedando muy sobreexpuesto es el lobby en su más alta expresión, o una expresión que no habíamos visto con tanta contundencia en otros gobiernos, en otras administraciones. Y con esto ¿a qué me refiero? A que el lobby siempre existió, siempre hay sectores de la sociedad y del mundo de los negocios, del empresariado, que pujan por alguna u otra medida, pero acá lo que quedó muy expuesto es la discusión y el debate por fuera de los ámbitos institucionales. Claro, totalmente. Recordemos que mencionaron tanto diputados del oficialismo como de la oposición, otra cosa que también está desdibujada, ¿no? O sea, ¿qué es ser oposición y qué es ser oficialismo? ¿No? Hay diputados opositores oficialistas en este caso. Justamente ahí me gustaría detenerme. ¿Cómo ves, me da pie tu frase, cómo ves la oposición hoy? ¿Realmente es una oposición o estamos hablando de grises, de términos medios? Yo lo que veo es un conjunto de bloques que podríamos definir como la coalición cívica, la UCR, el PRO, que operan en la práctica como oficialistas. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, evidentemente hay coincidencias programáticas que llevan a que 110 diputados que llegaron a su lugar, a su cargo por el voto como opositores, operan con los otros 34 diputados de la Libertad Avanza como un bloque oficialista. No veo ahí, no veo una distinción muy clara. Pero bueno, insisto, esto
a mí me preocupa mucho, al menos, todas estas discusiones privadas, ¿no? A espaldas de lo público, en departamentos, en café, y que se subestime esta cuestión, como que bueno, siempre existió una sí, seguro, siempre existen discusiones, charlas, pero acá estamos discutiendo el futuro del país y de cosas muy importantes que se están decidiendo. Sí, inclusive, Gustavo, obviamente a ver, si uno tiene que pensar que hay algún desprevenido que todavía no entiende justamente qué puntos se están desarrollando y tratando, estamos hablando de todo lo que respecta, a ver, a la obra pública, a la legítima defensa, tanto se vio en los primeros días de gobierno ya, todo lo que respecta al derecho a la manifestación, bueno, tipos de puntos muy importantes, la privatización que hablabas muy claro vos recién de las empresas públicas, la energía, la educación, el medio ambiente, creo que son todos conceptos más que importantes y que requieren su profundización, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, me parece que más allá del rédito inmediato que pueda sacar algún bloque opositor, quedando bien con tal o cual gobernador en función de tal o cual punto, me da la impresión de que se está abonando una debilidad institucional muy grave, ¿no? Que insisto, no podemos hacer análisis contrafáctico de lo que hubiese pasado si el Congreso hubiese dicho, no señor, esto no se trata así, armemos una agenda, vayamos punto por punto. Bueno, hoy las cosas como están, yo creo que ha caído en una fragilidad institucional muy grande el Congreso de la Nación, y vamos a ver en qué deriva todo esto, porque mañana el presidente, y esto es muy factible, puede decir, bueno, la verdad que lo que yo envié al Congreso está completamente desmenuzado, me han privado de tal o cual cosa, entonces, ¿cómo se llama? Desconozco la ley. Uh-huh. Que lo pueda hacer, está dentro de sus atribuciones, está dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, de vetar la ley, ¿no? Técnicamente sería vetar la ley. Claro. No me extrañaría que esta sea la posición de Javier Milei, porque observemos que el presidente en medio del debate se va a una gira internacional, polémica de que daría para otra entrevista y otro análisis, ¿no? Pero esto demuestra que el presidente no está muy en foco de lo que se está debatiendo ahí. Y después otra cuestión que tiene que ver con las aspiraciones de este espacio político que se ha dado en llamar libertario, ¿no? O la libertad avanza, ¿no? Como técnicamente como es el nombre del partido. El presidente en declaraciones públicas ha manifestado que la transformación que él viene a proponer tendría su meta final dentro de 35 o 40 años, y que recién dentro de los primeros 15 años empezaríamos a ver los beneficios de la política libertaria, que todavía no sabemos bien de qué se trata, ¿sí? Porque hasta ahora lo que estamos viendo es una política estrictamente neoliberal, ortodoxa, ejecutada por las mismas personas que tomaron decisiones políticas durante el gobierno de Macri. Estamos hablando de el ministro de Economía, Caputo, su presidente del Banco Central, que era el socio de la financiera del negocio de finanzas que tiene Caputo, una actividad privada, y aparece ahí la figura opaca de Sturzenegger, omnipresente, como mentor o inspirador de todo esto. Es decir, no sé qué, yo no recuerdo que se hayan declarado libertarios estas personas, ¿no? Sin embargo, bueno, son los ejecutores de esta política, ¿sí? Hoy el actual ministro de Economía es el responsable del endeudamiento más grande que tuvo el gobierno argentino en toda su historia, y del préstamo
más grande concedido del Fondo Monetario Internacional a uno de sus países asociados. Sí, Entonces digo, volviendo sobre esto, ¿no? Si el objetivo final de la política del presidente es a 35, 40 años y los primeros frutos los veríamos dentro de 15, ¿cuál sería el problema de que el presidente se dedique en estos primeros 4 años a fortalecer su fuerza y en las elecciones intermedias tratar de sumar más diputados? Sí. Y recién dentro de los próximos, en 4 años, bueno, podríamos decir que los libertarios tienen una masa crítica, una fuerza política importante como para seguir avanzando en ese proceso que llevaría 35, 40 años. Claro, sí, sí, ¿No? está clarísimo el punto escuchándote. Gustavo, nos apura la tanda para cerrar, pero te queríamos agradecer cuanto antes tu opinión y tu visión al respecto de este panorama complejo que estamos transitando, ¿no? No, gracias a ustedes por la entrevista y bueno, cuando quieran no hay ningún problema. Cómo no, estaremos en contacto. Fuerte abrazo, Gustavo. Muchísimas gracias, abrazo. A vos.